Buen día, hermanos. Un placer poder saludarlos por este medio virtual, pero recordando que nuestro Dios es real. Él vive y tiene cuidado de nosotros, aún en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias difíciles que estamos atravesando, todos los seres humanos, en particular nosotros ahora. Así que quería compartir este tiempo con ustedes después de la alabanza y la adoración, acerca de algo que ha inquietado mi corazón en este tiempo. Hay una palabra que hoy atraviesa transversalmente, en mayor o menor medida, a toda la sociedad. Toca a creyentes y no creyentes. Es casi imposible que esta palabra no aparezca en medio de una conversación o en una noticia. En la palabra de Dios, en la Biblia, no aparece muchas veces esta palabra a la que me refiero, pero cuando aparece nos aclara muy bien su significado. Veamos, por ejemplo, lo que Pablo dice a su discípulo Timoteo, refiriéndose a los que tienen muchos bienes materiales. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, en la versión de la Biblia de las Américas, leemos un subtítulo que dice Instrucciones para los ricos, y dice así: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. No pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. En el libro de Santiago, capítulo 4, los versículos 13 al 16, también en la Biblia de las Américas, hay un subtítulo, lo voy a dejar para el final, pero dice: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, dice, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Prestemos atención ahora al subtítulo de este texto. En la Biblia de las Américas dice la incertidumbre de la vida y hace referencia a que no sabemos cómo será nuestra vida mañana. Es interesante también ver el mismo subtítulo en distintas versiones de la palabra de Dios para ver cómo están relacionados unos con otros. Entonces, veamos que lo que en la Biblia de las Américas aparece como la incertidumbre de la vida, en la Nueva Traducción Viviente aparece como una advertencia para los que confían en sí mismos. En la Nueva Versión Internacional hablan sobre un alarde sobre el mañana. En la versión Reina Valera 1960 dice, no os gloriéis del día de mañana. En la traducción en lenguaje actual dice, no sean orgullosos. Y en Dios habla hoy, no hacer planes con orgullo. Volviendo un poquito a la nueva versión, a la nueva traducción viviente, para los que hemos andado en la ruta mucho tiempo, tal vez uno de los peores momentos es atravesar una zona de niebla. Y ahí la nueva traducción viviente, en el mismo versículo, da una ilustración que es muy adecuada para lo que estamos viviendo. Dice, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Es muy feo manejar cuando hay niebla. Uno no ve nada, ni hacia adelante, ni atrás, ni a los costados. Sin embargo, los carteles de la ruta dicen, en caso de niebla, no detenga el vehículo, solo baje la velocidad.
Y esto es una enseñanza también para nosotros en esta metáfora. Es decir, en tiempos de niebla, cuando atravesamos esta neblina, no nos detengamos, solo bajemos un poco la velocidad. También el Antiguo Testamento nos presenta esta palabra a la que me refiero, de actualidad. En Eclesiastés 11, 1 y 2, también en la Nueva Traducción Viviente, se nos dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, este es un buen consejo, porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. No sabes qué riesgo podría haber más adelante. ¿Saben cómo dice el subtítulo de este texto? Las incertidumbres de la vida. Agrego una nota de color, como dicen los periodistas. Los gobernantes también padecen los efectos de esta palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en los versículos 7 y 8 de la Biblia, la versión Dios habla hoy, hay un rey aquí, Herodes. Y fíjense lo que dice el texto. El rey Herodes oyó hablar de todo lo que sucedía y no sabía qué pensar. No sabía qué pensar acerca de Jesús. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros decían que había aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos profetas que había resucitado. ¿Cuál es el subtítulo de este texto? En Dios habla hoy: incertidumbre de Herodes. No sabía qué pensar. ¿Cuál es entonces la palabra en cuestión? Es bastante evidente. La palabra en cuestión es incertidumbre. Y este virus que ha atacado a la humanidad ha producido una catarata de incertidumbre. La incertidumbre no solo aplica a la salud, si voy a estar sano o me voy a enfermar, si voy a estar vivo o voy a morir, sino también a la economía, de dónde van a salir los recursos para mantenernos, los recursos materiales, aún cuando finalmente estemos libres del virus. Incertidumbre. Todos nosotros tenemos una idea de lo que significa esta palabra. Tiene que ver con inseguridad, tiene que ver con dudas. Pero para estar más seguro, me fui al diccionario. Normalmente recurro al diccionario para desasnarme un poco acerca de algunas palabras. Fui al diccionario, busqué y francamente me sentí frustrado. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando puse la palabra incertidumbre, la respuesta del diccionario fue falta de certidumbre. Dije, ¡guau! Se me complicó ahora. ¿Qué hice? Se imaginarán. Fui a ver lo que es certidumbre, para poder entender lo que significa falta de certidumbre. Desesperadamente fui a certidumbre y encontré otra sorpresa. Certidumbre, certeza. ¿Qué se imagina que hice ahora? Busqué certeza, obviamente, y encontré lo siguiente. Certeza proviene de cierto, es casi una obviedad. Dice conocimiento seguro y claro de algo. Y luego hay otra acepción que es firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar. Ahora que mencionamos esta palabra, certeza, me imagino que la mayoría de ustedes saben hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1, aparece lo que clásicamente consideramos una definición de fe. La vamos a leer. Dice, según la Biblia de las Américas, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Certeza, otras versiones dicen seguridad, convicción, otras versiones dicen evidencia, pero es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es curioso que esta definición de fe podría aplicarse a otras cuestiones. Por ejemplo, un futbolista podría decir: yo tengo fe que en el partido de mañana voy a convertir un gol que va a hacer que mi equipo gane ese partido y que gane el torneo. Tengo fe en mí. ¿Okay? Un economista podría decir: tengo un plan económico que seguramente tengo fe de que va a resultar bien y la población se va a sentir beneficiada. Esas son certezas o seguridades basadas en cuestiones personales. Ahora bien, no obstante eso, la fe del creyente, la fe del nacido de nuevo, la fe del cristiano es fe bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que cree lo que la palabra de Dios dice, no lo que se le ocurre o supone humanamente que podría suceder. La palabra que se traduce al español como certeza es bastante complicada. Si tienen algo para anotar, anótenlo ahí o márquenlo en su teléfono. Es upostasis. Upostasis. Es una palabra que proviene del griego y que ha sido transliterada al español y se la nombra como upostasis, que tiene que ver con sustancia y, según algunos estudiosos, con título de propiedad. Upostasis entonces es certeza. Ahora, esta palabra upostasis suena bastante parecido a otra palabra conocida que usan los científicos, que es hipótesis. Precisamente, la ciencia utiliza este concepto de la hipótesis como una parte del método científico con el cual se desarrollan las investigaciones. ¿En qué consiste el método científico? Bueno, ustedes saben que yo, soy profesor de física, he enseñado física durante más de 17, casi 20 años. Uno de los primeros temas que uno toca en el colegio secundario, en la universidad, cuando empieza a enseñar física, una ciencia fáctica, es el método científico, porque es justamente el método en el cual se apoyan los investigadores para avanzar y desarrollar la ciencia. Ahora, el método científico consta de varios pasos, seguramente conocidos por todos ustedes. Yo voy a hacer un repaso así a vuelo de pájaro. El primer paso es la observación. El científico comienza observando algo que ocurre en la naturaleza, un fenómeno natural. El segundo paso consiste en la formulación de la hipótesis, de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición razonable hecha a partir de ciertos datos observables, a partir de la observación, que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Esta suposición normalmente se formula mediante un enunciado acerca de la relación entre el efecto observado y la causa que lo produjo. El tercer paso es la experimentación. Mediante la experimentación, la hipótesis es puesta a prueba. En el caso que la experiencia muestre que la hipótesis es inválida, se desecha esta hipótesis y se formula una nueva y se comienza el proceso otra vez. Ahora, en el caso que la hipótesis resulte verdadera, la hipótesis es validada, se dice, se pasa al cuarto paso, que es el enunciado de una ley o de un principio. El conjunto de las leyes finalmente determinan una teoría, un modelo. Y la ciencia se basa en eso, se basa en teorías o modelos. Entonces, ahora
quiero que prestemos atención al segundo paso, a la hipótesis. Dijimos una suposición razonable hecha a partir de ciertas cuestiones que se observan. ¿Ok? Ahora, mi sorpresa fue grande cuando aprendí en estos días que aquella otra palabra, hypostasis, certeza, significa lo contrario de hipótesis. El científico formula una hipótesis, una suposición acerca de algo que ve para probar luego su certidumbre. El creyente se afirma y descansa en la hypostasis, en la certeza de lo que no ve, pero que Dios, mediante su Espíritu Santo, le ha revelado por medio de la palabra, no en otra cosa. La fe bíblica, nuestra fe, se basa en la palabra de Dios, no en suposiciones, es certeza. En este tiempo, más que nunca, debemos afirmarnos en la palabra de Dios. Escuchamos muchas cosas en la radio, en la televisión, los noticieros, los mensajes de WhatsApp, muchísimas cosas. Quiero hacer un paréntesis aquí. De ninguna manera estoy diciendo que el creyente desprecia la ciencia, todo lo contrario. Oramos para que los científicos finalmente encuentren una vacuna que nos libre de este virus. Ponemos a los científicos en la mano de Dios para que les dé la sabiduría, para que puedan formular hipótesis correctas que puedan ser validadas por la experiencia y finalmente obtengan la vacuna que necesitamos. No es eso. El creyente o la fe del creyente no está divorciada de la ciencia, simplemente que una y otra usan métodos diferentes. A propósito de esto que estamos comentando, pensaba en este virus llamado coronavirus. Y este coronavirus ilustra con bastante precisión lo que la Biblia llama pecado, palabra en desuso actualmente, fuera de moda, pero bien real en la vida cotidiana. En la mayoría de los casos, por lo menos por lo que escuchamos de los investigadores, de los científicos, el coronavirus es asintomático, o sea, no presenta síntomas la persona que lo porta. El portador no tiene fiebre ni dolor de garganta y su aparato respiratorio funciona correctamente. Sin embargo, puede ser portador del virus y por lo tanto no solo podría agravarse su salud, sino también puede contagiar a otros. En muchos casos, los seres humanos no manifiestan los efectos del pecado, porque simplemente son buenas personas que realizan buenas obras, por lo tanto, creen, o más bien suponen, que no están infectados. No corren peligro y Dios estará complacido con ellos. Sin embargo, la Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y que no hay justo ni uno solo. Romanos 3:10-12. Y finalmente, sin fe es imposible agradar a Dios. En línea con esto que estamos diciendo, todos nosotros estamos escuchando decenas de frases que intentan ilustrar la situación que estamos viviendo y cómo debemos actuar para sobrellevarla. Una de las que más me impactó fue la siguiente: hoy, más que nunca, el destino de todos depende de la conducta de cada uno. El destino de todos depende de la conducta de cada uno. El ejemplo de aplicación más extraordinario de esta frase ocurrió hace 2020 años.
La conducta de uno, Jesucristo, marcó el destino de la humanidad para siempre. Él cargó en una cruz todos nuestros pecados, derramó su sangre para limpiarnos, terminó la obra programada desde antes de la fundación del mundo y exclamó: consumado es. De esta manera abrió el camino de nuestra reconciliación con Dios. Y como si eso hubiera sido poco, al tercer día, y tal como lo había anunciado, resucitó. Y para explicar esto no hay hipótesis que valga. Lo que sí hay es hipostasis, certeza. Quería hacer mención a continuación de unos versículos que están en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 21 al 23. Ahí hay una conversación entre Juan y sus discípulos. Se está hablando de la próxima venida, ¿no?, de Cristo. Y dice en el versículo 21, el que me obedece y hace lo que yo mando, en otras versiones dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, demuestra que me ama de verdad. Estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual, Demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Entonces el otro Judas, no el Iscariote, que se había colgado ya, le preguntó: Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros, a sus discípulos, y no a los demás, y no al resto del mundo? Y Jesús le contesta: si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Y yo pensaba lo mismo que preguntó el apóstol Judas: ¿por qué solo a sus discípulos y no al resto de la humanidad? Es la pregunta que mucha gente se hace hoy. ¿Dónde está Dios en medio de esta calamidad? A veces nos interrogan algunos a los que les predicamos: ¿y dónde está ahora Jesús en medio de esta tragedia, en medio de esta tormenta? Ese Jesús bueno, de pura gracia, del que vos me hablás, de su favor, de su perdón, ¿dónde está? Yo quiero recordarme y recordarles que para los que aman a Dios, esto es, los que escuchan sus palabras y las siguen, le obedecen, las promesas de Dios no fallan y no tienen fecha de vencimiento, son eternas. Bendita hipostasis, bendita certeza. Las promesas de Dios no fallan y no vencen con el tiempo. Dicho esto, por un momento quiero dirigirme a alguien que tal vez esté escuchando este mensaje, que escuchó la canción que cantamos al principio, que en una parte decía: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y esta situación que estamos viviendo, que estamos atravesando, lo tiene temeroso, debido a la incertidumbre de su futuro, sea en la salud, sea en la economía o en el área que fuere. La Biblia enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, hablando de Jesús: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por eso en esta mañana, si hay alguna persona que está escuchando este mensaje, que quiere salir de ese temor, que quiere cantar como cantamos al principio: ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Para que esto ocurra,
tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Yo te invito en esta mañana que hagas una oración conmigo, con nosotros, con los hermanos que están escuchando este mensaje, que digas: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador. Te pido que vengas a mi vida. Abro mi corazón. Entra, Señor. Límpiame. Me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre para limpiarme de toda maldad. Gracias, Señor. Recibo ahora tu salvación. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es maravilloso esto. Te has reconciliado con el Padre por medio de Cristo. Sos una nueva criatura. Sos un hijo de Dios. Y ya no hay espacio para el temor en tu vida. A mis hermanos en la fe y a mí mismo, no permitamos que las noticias nos llenen de incertidumbre. No le demos a lo terrenal más valor del que realmente tiene, como leíamos al principio. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y caminemos en la hipostasis, en la certeza de su palabra, sus promesas, que son inalterables y que no tienen fecha de vencimiento, son eternas. Para finalizar este tiempo les dejo una de esas tantas promesas para que atesores en tu corazón en este día. Está en Isaías 25:9. Ahí leemos: y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios confiable. Gracias porque tenemos certeza, hipostasis en tus promesas, en tu palabra. Gracias porque podemos estar atravesando tormentas, podemos estar caminando en algún desierto, representado ahora por este virus, pero sabemos que tú estarás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice tu palabra. Y no hay temor para los que caminamos contigo, Señor. Renunciamos a todo temor en el nombre de Jesús, porque el perfecto amor, que es el amor de Dios, echa fuera todo temor. Y ese amor, según tu palabra, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso te damos gracias y nos regocijamos en ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, por permitirme compartir con ustedes esta reflexión en este tiempo. Vamos ahora a cantar una alabanza para terminar con esta parte del culto, de la reunión. Dios los bendiga mucho.